En la boda de mi hija, su prometido quitó una silla justo cuando me sentaba, y caí al suelo en medio de las risas de los invitados. Tu lugar está en el suelo, dijo burlonamente, humillándome frente a todos. Pero de repente, el padre del novio se levantó. Me miró conmocionado y susurró: «Señor, ¿es usted?». Ese momento lo cambió todo. Antes de continuar, por favor, suscríbete al canal y escribe en los comentarios qué hora es donde te encuentras ahora. El chirrido de los frenos cortó la tarde de invierno mientras los neumáticos derrapaban contra el asfalto. La puerta de un coche se cerró con fuerza suficiente para hacer vibrar las ventanas del garaje. Dejé caer mi llave inglesa, y el aceite salpicó el suelo de hormigón justo cuando Valeria irrumpió por la puerta lateral. «Papá, no vas a creer». Se detuvo a media frase, saltando sobre las puntas de sus pies como solía hacer a los 7 años, cuando un secreto ardía en su pecho. Me limpié las manos en el trapo manchado de aceite, entrecerrando los ojos contra la dura luz fluorescente. La motocicleta clásica que había estado reconstruyendo estaba a medio montar, con las piezas del motor esparcidas por mi mesa de trabajo como confeti mecánico. El aire invernal se colaba por las rendijas de la puerta, mezclando el olor a aceite de motor con la fresca noche de enero. «¿Qué te tiene tan alterada, mija?». Me erguí, sintiendo el dolor familiar de horas inclinado sobre el motor. Sus ojos brillaban más que el anillo de compromiso que captaba la luz del garaje. El diamante era más grande que cualquier cosa que yo hubiera podido permitirme con el sueldo de un mecánico. Me tendió su teléfono, casi vibrando de emoción. «Javier me ha pedido matrimonio. Mira, papá, mira este video». Dejé el trapo y tomé su teléfono con cuidado, mis dedos callosos dejando manchas en la pantalla. El video mostraba un restaurante que nunca habría podido pagar. Candelabros de cristal, manteles blancos, camareros con uniformes impecables. Javier se arrodillaba junto a una mesa, su traje caro perfectamente entallado, un reloj de lujo brillando en su muñeca mientras presentaba la caja del anillo. «Dijo que nos casaremos en abril», continuó Valeria apresuradamente, sus palabras atropellándose. «Estarás muy feliz por mí, papá. Es todo lo que he soñado». Vi el video de nuevo, notando cómo Javier apenas miraba a la joven camarera que rellenaba sus vasos de agua. Su gesto fue displicente, casi irritado por la interrupción. De fondo, capté su voz diciendo algo a alguien fuera de cámara. El tono condescendiente, aunque no pude entender las palabras. «Por supuesto que estoy feliz por ti, princesa», le devolví el teléfono, forzando una sonrisa. «¿Cuándo conoceré a sus padres?». La risa nerviosa de Valeria resonó contra las paredes del garaje. «Oh, están de viaje por otro continente durante 2 meses, pero volverán justo antes de la boda. Javier dice que no necesitamos esperar a que ellos planeen todo». El zumbido del tráfico llegaba desde la calle de nuestro barrio, más allá de la puerta del garaje. En algún lugar de la cuadra, los vecinos se daban las buenas noches, sus voces transportadas por el aire frío. Cogí otra llave inglesa, necesitando algo que hacer con mis manos. «Es un plazo bastante corto», dije, manteniendo la voz neutral. «Abril no está muy lejos». Lo sé, giró sobre sí misma, con los brazos extendidos como si estuviera abrazando al mundo entero. «Javier dice que cuando lo sabes, lo sabes. No cree en perder el tiempo con compromisos largos». La luz fluorescente zumbaba sobre mi cabeza, proyectando duras sombras sobre las herramientas esparcidas en mi mesa de trabajo. Miré el video una vez más mientras Valeria sostenía el teléfono, observando el rostro de Javier. Algo en su expresión, cuando pensaba que nadie lo miraba, hizo que se me oprimiera el pecho. «Enséñame ese anillo otra vez», dije, acercándome. Extendió la mano y estudié el diamante con atención. Era impecable, caro, el tipo de anillo destinado a impresionar más que a expresar amor. La montura era moderna, fría de alguna manera, carente de la calidez de la sencilla alianza que le había dado a su madre hacía 28 años. «Es precioso, Valeria, realmente precioso. ¿No es así?». «Tiene un gusto increíble», retiró la mano, admirando cómo la piedra captaba la luz. «Genial. Quiere llevarte a cenar mañana por la noche, para que ustedes dos puedan conocerse como es debido». Asentí.
pensando ya en el traje que colgaba en mi armario, preguntándome si sería lo suficientemente bueno para el lugar que Javier tuviera en mente. La mancha de aceite en mi camisa de trabajo pareció de repente más oscura, más evidente bajo las brillantes luces del garaje. Me gustaría mucho, dije, aunque una inquietud me recorrió la espalda como dedos fríos. ¿Solo nosotros tres? Sí. Sus padres no volverán hasta justo antes de la boda. Pero eso es perfecto. En realidad, tendrás toda su atención. Me besó en la mejilla, dejando tras de sí el aroma de su perfume mezclado con el aire invernal que aún se aferraba a su abrigo. Cuando se dirigía a la puerta que conectaba el garaje con la casa, se detuvo. «Papá, te va a encantar cuando lo conozcas de verdad. Te lo prometo». La puerta se cerró tras ella, dejándome solo con la motocicleta a medio montar y el eco de sus palabras. Volví a coger la llave inglesa, pero mis manos habían empezado a temblar ligeramente. El video se reprodujo una vez más en mi mente. El gesto displicente de Javier, el plazo apresurado, los padres ausentes. Cerré la puerta del garaje y entré en casa, pero la sensación de frío en mi pecho no tenía nada que ver con la noche de enero. 2 horas después, estaba sentado en el escritorio de mi pequeño despacho, mirando la pantalla del ordenador que había tardado una eternidad en arrancar. La foto de María me sonreía desde su lugar junto al monitor, su vestido de novia blanco como la nieve recién caída, sus ojos brillantes con la misma alegría que había visto en el rostro de Valeria esta noche. Toqué la cadena de oro alrededor de mi cuello donde colgaba mi anillo de bodas, oculto bajo mi camisa. El metal estaba caliente por el calor de mi cuerpo, un recordatorio constante de las promesas hechas y cumplidas. Necesito saber quién es este chico. María, le susurré a la fotografía. Ayúdame a proteger a nuestra niña. La red social se cargó lentamente en mi viejo ordenador. Encontré el perfil de Javier con bastante facilidad. Javier Solís, analista financiero en una prestigiosa firma. Su foto de perfil lo mostraba apoyado en un coche deportivo rojo, con gafas de sol que reflejaban el flash de la cámara. Su sonrisa tan afilada como el filo de un cuchillo. Me desplacé por sus publicaciones, cada una haciendo que se me revolviera más el estómago. Finalmente encontré a alguien que aprecia las cosas buenas. Ascendiendo, publicado hace 3 días con la foto de una cuenta de restaurante carísima. La vieja generación simplemente no entiende el éxito moderno. Todavía viven en el pasado mientras nosotros construimos el futuro. De la semana pasada, con docenas de me gusta de amigos cuyos perfiles mostraban actitudes similares. En la sección de comentarios de la publicación de un amigo sobre conseguir un ascenso en una empresa de construcción, Javier había escrito: «Felicidades, supongo. Algunas personas se contentan con vidas ordinarias, yo no. La ambición importa». Mis manos se cerraron en puños mientras leía más publicaciones. Foto tras foto de coches de lujo, relojes caros, restaurantes de alta gama. Pero no era el dinero lo que me molestaba. Era la actitud detrás de cada pie de foto, cada comentario, la forma en que menospreciaba a la gente que trabajaba con sus manos, que construía cosas, que servía a los demás. Una publicación de diciembre me llamó la atención. Mejorando mi estilo de vida. Una decisión inteligente a la vez. A veces tienes que dejar tu pasado atrás para adentrarte en tu futuro. Los comentarios estaban llenos de ánimo de amigos que parecían compartir sus valores. Una persona había preguntado por su nueva chica, y Javier había respondido: «Es perfecta, dulce, confiada, y su padre es exactamente el tipo de hombre sencillo que no complicará las cosas». Hombre sencillo. Las palabras me golpearon como un puñetazo. Me recliné en mi silla, los viejos muelles crujiendo bajo mi peso. A mi alrededor, el pequeño despacho se sintió de repente más pequeño. Fotos familiares cubrían las paredes. La graduación de Valeria, su primer apartamento, fiestas de cumpleaños donde había soplado las velas mientras yo la animaba desde detrás de la cámara. En cada foto, éramos solo nosotros dos, sin familia extensa, sin red de seguridad más allá de lo que yo podía proporcionar con mis propias manos. Las condecoraciones militares colgaban en un marco sencillo cerca de la estantería, pero ya casi nunca las miraba. Esa parte de mi vida se sentía lejana ahora, como si perteneciera a otra persona.
Lo que importaba era la promesa que le había hecho a María el día que nació Valeria. Protegería a nuestra hija de cualquiera que pudiera hacerle daño. Hice clic en más fotos de Javier. Él en eventos de caridad, pero siempre posicionado para lucir su traje caro en lugar de la causa. Fotos de eventos de trabajo donde se mantenía ligeramente apartado de sus colegas, su lenguaje corporal sugiriendo que se consideraba por encima de su compañía. En una foto de un retiro de la empresa, había escrito, relacionándome con la gente adecuada. No es lo que sabes, es a quién conoces y cómo usarlo. Usarlo. La frase me puso la piel de gallina. La casa estaba en silencio a mi alrededor, acomodándose en la noche con sus crujidos y suspiros familiares. A través de las delgadas paredes, podía oír a la señora Rodríguez de al lado, viendo su telenovela de la noche, la música dramática flotando en el aire invernal. Sonidos normales de un barrio normal donde la gente se cuidaba y tenía trabajos honestos. Pensé en el rostro de Valeria esta noche, lo radiante que se veía, la confianza total que había depositado en este hombre. Había heredado la capacidad de su madre para ver lo mejor en las personas, para creer que el amor lo conquista todo. Era una de las cosas que más apreciaba de ella, y ahora me aterraba. Mi reflejo me devolvía la mirada desde la ventana oscura. Pelo canoso, rostro curtido, manos que mostraban décadas de trabajo honesto. Todo lo que Javier parecía despreciar de mi generación, pero esas manos habían sostenido a mi hija cuando lloraba. Le habían enseñado a andar en bicicleta. Habían trabajado turnos extra para pagar su educación universitaria. Cerré el portátil y me senté en la oscuridad por un largo momento. Mañana por la noche, me encontraría con Javier cara a cara. Lo miraría a los ojos y vería si el hombre coincidía con la voz arrogante de estas publicaciones. Le daría la oportunidad de demostrar que mis sospechas estaban equivocadas. Pero si era lo que estas publicaciones sugerían, si veía a mi hija como otra adquisición, otro peldaño en su escalera social, entonces necesitaría encontrar una manera de protegerla sin destruir su fe en el amor mismo. La fotografía de María pareció asentir en la tenue luz de la farola de la calle. Toqué el anillo de bodas bajo mi camisa una vez más, sacando fuerzas del metal que había sido testigo de décadas de devoción. Mañana, empezaría a saber qué clase de hombre quería casarse con mi hija. Me desperté a la mañana siguiente con las publicaciones de Javier en las redes sociales todavía ardiendo en mi mente. El sueño había llegado en fragmentos, interrumpido por sueños en los que María me advertía sobre hombres que veían el amor como una transacción comercial. El sol de invierno luchaba por atravesar las cortinas de mi habitación, arrojando una luz débil sobre la habitación donde había criado a Valeria solo durante 26 años. El teléfono sonó mientras untaba mermelada en una tostada. Mi rutina de desayuno, sin cambios durante décadas. La voz de Valeria burbujeaba a través del altavoz, todavía en la cresta de la euforia del compromiso. Papá, buenos días. ¿Dormiste bien? Yo no pude dormir nada. No dejaba de mirar mi anillo. Buenos días, mija. Me alegro de que estés feliz. Dejé el cuchillo, concentrándome en mantener la voz firme. Bueno, sobre esta noche, Javier hizo una reserva en el Tenedor de Oro para las 7:30. ¿Lo conoces? Está en el centro de la ciudad, cerca del parque principal. Dice que es una de las joyas ocultas de la ciudad. Conocía el nombre por las críticas de los periódicos que nunca había tenido motivo para leer, el tipo de lugar donde los aperitivos costaban más de lo que yo gastaba en la compra de una semana. Suena elegante, dije, preguntándome ya si mi único traje bueno sería apropiado. Oh, lo es. Javier tiene un gusto tan refinado. ¿Y papá? Sus padres todavía están en otro continente. No volverán hasta justo antes de la boda. Pero eso es perfecto porque esta noche será para que ustedes dos se conozcan. 2 meses en otro continente. El tipo de lujo casual que hablaba de mucho dinero. Pensé en mi propio tiempo de vacaciones, ahorrado durante años y gastado en fines de semana largos, arreglando la casa o visitando sitios históricos con Valeria. ¿Cuándo se fueron? Pregunté. Justo después de Navidad. Están haciendo una especie de tour de arte extendido. Capitales del arte. Javier dice que viajan durante meses. ¿No es romántico? O conveniente, pensé, pero me lo guardé. Bueno, estoy deseando conocer a tu joven como es debido, dije. 7:30, ¿dijiste? Sí. ¿Y papá?
Vístete bien, ¿de acuerdo? Javier valora mucho dar una buena primera impresión. Después de que colgó, me quedé en mi pequeña cocina, mirando a mi alrededor el hogar que tanto había trabajado por mantener. El refrigerador estaba cubierto con dibujos de Valeria de la escuela primaria, fotos de su graduación universitaria, recuerdos de una vida construida sobre el amor en lugar del dinero. La luz de la mañana revelaba cada borde desgastado, cada lugar donde había elegido la función sobre la forma porque mi presupuesto lo exigía. Pasé la tarde preparándome como si fuera para una inspección. Mi único traje bueno, azul marino, comprado para la graduación universitaria de Valeria, colgaba de la puerta del armario mientras consideraba si pasaría el examen en el tenedor de oro. La tela era de calidad, pero tenía 5 años, y mostraba el cuidadoso remiendo que había hecho en un pequeño desgarro cerca del bolsillo. En el espejo del baño, estudié mi reflejo con una honestidad brutal. 58 años, pelo más canoso que castaño, rostro marcado por décadas de trabajo al aire libre y el estrés de la paternidad soltera. Mis manos llevaban cicatrices de años de trabajo mecánico, callos que hablaban de trabajo honesto, no las manos cuidadas de un hombre que se ganaba la vida con hojas de cálculo y análisis de mercado. Me afeité con cuidado, usando la maquinilla eléctrica que Valeria me había regalado la Navidad pasada. Había dicho que me daría un aspecto profesional, y yo lo había aceptado con diversión, sabiendo que se preocupaba por mí de maneras que invertían nuestros roles tradicionales. El traje me quedaba bastante bien, aunque se sentía extraño después de meses de ropa de trabajo y ropa informal. Me había mantenido en buena forma a pesar de mi edad, pero la ropa formal enfatizaba lo raramente que tenía ocasión de vestirme elegante en estos días. La mayor parte de mi vida social giraba en torno a barbacoas en el vecindario y las cenas de cumpleaños de Valeria, eventos donde la comodidad importaba más que la apariencia. Mientras me ajustaba la corbata, pensé en las preguntas que quería hacer, sin parecer entrometido. ¿Cuánto tiempo llevaba sabiendo que quería casarse con Valeria? ¿Cuáles eran sus planes a largo plazo? Entendía el tipo de mujer que era, alguien que valoraba la lealtad y la amabilidad por encima del éxito material, pero debajo de las preguntas educadas que estaba planeando, acechaban preguntas más oscuras. ¿Por qué la prisa por casarse? ¿Por qué sus padres estaban convenientemente ausentes? Y lo más importante, ¿amaba a mi hija por quien era, o por lo que representaba para él? Me encontré pensando estratégicamente, de la manera que había aprendido a evaluar situaciones durante mis años en el ejército, leer el terreno, identificar amenazas potenciales, planificar múltiples aproximaciones al objetivo. El objetivo de esta noche era simple: entender qué clase de hombre quería casarse con mi hija. La fotografía en mi tocador mostraba a Valeria a los 10 años, con un hueco entre los dientes y sonriendo mientras sostenía un pez que habíamos pescado durante un viaje de acampada al campo. Había insistido en poner su propio cebo en el anzuelo, negándose a que yo lo hiciera por ella. «Puedo hacer las cosas por mí misma, papá», había dicho con su característica determinación. Ese espíritu independiente le había servido bien en la universidad y en la construcción de su carrera de diseño de interiores, pero también la hacía vulnerable a personas que podían confundir su amabilidad con ingenuidad, su confianza con debilidad. Cogí mis llaves y mi cartera, comprobando la dirección que Valeria me había enviado por mensaje de texto. El viaje en metro hasta el centro de la ciudad me daría tiempo para serenarme, para prepararme para cualquier versión de Javier Solís que estuviera a punto de conocer. El hombre seguro de sí mismo de las publicaciones en las redes sociales, o quizás alguien diferente en persona, alguien digno del amor de mi hija. Afuera, el aire de enero me mordía la cara mientras cerraba la puerta principal con llave. La señora Rodríguez saludó desde su ventana, y le devolví el saludo, agradecido por los vecinos que nos habían cuidado a Valeria y a mí a lo largo de los años. El tipo de lazos comunitarios que el dinero no podía comprar. Mientras caminaba hacia la estación de metro, me di cuenta de que me acercaba a esta cena de la misma manera que una vez me había acercado a situaciones potencialmente peligrosas en el extranjero, alerta, preparado, pero esperando el mejor resultado. Esta noche, descubriría si mi hija había elegido un compañero o un depredador. El taxi se alejó del bordillo en una avenida elegante,
dejándome de pie ante la imponente fachada de El Tenedor de Oro. Candelabros de cristal brillaban a través de ventanales que iban del suelo al techo, y un portero con guantes blancos indicaba la entrada con una elegancia practicada. Me ajusté la corbata por última vez, sintiendo el peso de cada dólar que costaría este lugar. Dentro, los suelos de mármol reflejaban el suave brillo de una iluminación ámbar. Otros comensales hablaban en susurros. Su ropa valía más que el pago mensual de mi hipoteca. La anfitriona, una joven de postura perfecta y una sonrisa que no llegaba a sus ojos, me miró de arriba a abajo con una evaluación apenas disimulada. ¿Mesa para reyes?, dije, manteniendo la voz firme. Me guío entre mesas donde los hombres llevaban relojes que captaban la luz como pequeños soles, y las mujeres se cubrían con joyas que brillaban con cada gesto. Vi a Valeria de inmediato, su rostro iluminándose mientras saludaba con entusiasmo desde un reservado en una esquina. A su lado se sentaba Javier, revisando su teléfono con la indiferencia casual de alguien acostumbrado a hacer esperar a los demás. «Papá». Valeria se levantó cuando me acerqué, pero Javier permaneció sentado hasta el último momento posible, levantándose lentamente como si el esfuerzo le incomodara. «¿Señor Reyes?» Su apretón de manos fue flojo, displicente, durando exactamente lo suficiente para evitar la mala educación. «Valeria me ha hablado mucho de usted». La forma en que lo dijo sugería que ella le había contado demasiado para su gusto. Igualmente respondí, acomodándome en la silla frente a ellos. «Felicitaciones por su compromiso». La sonrisa de Javier era todo dientes y nada de calidez. «Gracias. Estamos muy emocionados por nuestro futuro juntos». Hizo una seña al camarero con un gesto imperioso. «La selección de vinos de esta noche será un reserva del 2009. Servicio de botella. Sin consulta, sin preguntar por preferencias». El camarero asintió deferentemente y desapareció. Así que, señor Reyes. Javier se reclinó en su silla, con los dedos entrelazados como un hombre que dirige una entrevista. «Valeria me dice que usted trabaja con las manos. Eso debe ser gratificante». La pausa antes de gratificante lo decía todo. «Soy mecánico», dije simplemente. «Arreglo cosas que están rotas». Qué refrescante honestidad. Su risa tenía filos cortantes. «Yo me dedico a los servicios financieros. Gestión de carteras. Inversiones de alto riesgo. Un mundo completamente diferente, supongo». Valeria extendió la mano sobre la mesa para apretar la mía. «Papá reconstruyó su motocicleta completamente desde cero. Es preciosa. Una clásica de los años 70. Motocicletas». Javier consultó su reloj de lujo ostentosamente. Un pasatiempo peligroso para alguien de su edad. ¿No le parece? Aunque supongo que diferentes generaciones tienen diferentes ideas sobre los riesgos apropiados. El vino llegó, y Javier realizó un elaborado ritual de cata mientras el sumiller esperaba. Asintió con aprobación, como si concediera un gran favor. Y luego hizo un gesto para que llenaran nuestras copas sin preguntar si siquiera queríamos vino. «Valeria me ha estado contando sobre su pintoresco barrio», continuó, agitando su copa. «Tan auténtico. Muy de clase trabajadora. Imagino que el sentido de comunidad debe compensar otras limitaciones». «¿Qué limitaciones?». La pregunta se me escapó antes de poder detenerla. La sonrisa de Javier se ensanchó. «Oh, nada específico. Solo que una vez que has experimentado ciertos estándares de vida, se vuelve difícil apreciar los placeres más simples. Pero eso es generacional, creo. Su generación valora cosas diferentes. ¿Mi generación?». La condescendencia goteaba como miel de un frasco roto. «¿Cómo cuáles?», pregunté. «Valores tradicionales, supongo. El trabajo duro por el trabajo en sí mismo, en lugar de trabajar de forma inteligente. La lealtad a conceptos anticuados en lugar de adaptarse a las realidades modernas». Hizo un gesto alrededor del restaurante. «Lugares como este, por ejemplo. Su generación podría verlo como una extravagancia derrochadora, mientras que nosotros lo vemos como una inversión en experiencias que importan». Valeria se movió incómodamente. «Javier, papá también aprecia las cosas buenas». «Por supuesto que sí», interrumpió Javier suavemente. No quise sugerir lo contrario. Son solo perspectivas diferentes sobre el valor y el éxito. Se volvió hacia mí. «Dígame, señor Reyes,
¿Cuál considera su mayor logro? La pregunta era una trampa, bellamente construida. Si respondía con orgullo, encontraría la manera de disminuirlo. Si respondía con humildad, lo interpretaría como una prueba de ambición limitada. Criar a Valeria, dije. Admirable. Asintió, pero sus ojos contenían cálculo. La paternidad soltera debe haber sido un desafío. Recursos limitados, imagino. No me extraña que Valeria aprecie tener a alguien que pueda proveer adecuadamente para su futuro. Las palabras golpearon como puñetazos, cada uno apuntado con precisión. El rostro de Valeria se sonrojó. Javier, por favor, ¿qué? Simplemente estoy reconociendo los sacrificios de su padre. Y ahora que yo estoy en escena, esos días de lucha han terminado. Valeria merece las cosas buenas de la vida. ¿No le parece, señor Reyes? Apreté mi servilleta hasta que mis nudillos se pusieron blancos. A nuestro alrededor, el cristal tintineaba contra la porcelana, creando una banda sonora de riqueza y privilegio que de repente se sintió sofocante. El camarero se acercó con los menús, pero Javier lo despidió con un gesto. En realidad, creo que estamos listos para la cuenta. El camarero regresó con una carpeta de cuero, colocándola junto al codo de Javier con discreción practicada. A través del cristal y la luz de las velas, observé al prometido de mi hija. Examinó la cuenta con una atención teatral, sus cejas arqueándose en fingida sorpresa. Bueno, dijo, deslizando la cuenta por el mantel blanco hacia mí con una lentitud deliberada. Creo que la tradición dicta que el padre de la novia se encarga de la cena. La cifra en la cuenta hizo que se me cayera el estómago. $347, más de lo que gastaba en la compra de un mes. Javier, eso no es necesario, comenzó Valeria, con la voz tensa. Tonterías, cariño. Descartó su objeción sin mirarla, sus ojos fijos en mi rostro como un depredador observando a su presa. Su padre quiere mostrar su apoyo a nuestro compromiso, ¿verdad, señor Reyes? El silencio se extendió entre nosotros como un alambre tenso. Otros comensales continuaban sus conversaciones, ajenos al desastre a cámara lenta que se desarrollaba en nuestra mesa de la esquina. Una mujer en la mesa de al lado se rió de algo que su acompañante dijo. El sonido brillante y despreocupado en la atmósfera iluminada por el ámbar. Por supuesto, continuó Javier, reclinándose en su silla con satisfacción. Su generación probablemente no entiende las cortesías modernas. En mi círculo, así es como se hacen las cosas. Mis manos temblaron mientras buscaba mi cartera. El cuero estaba desgastado por años de uso. Una cartera de hombre trabajador que nunca había llevado el tipo de dinero que este restaurante esperaba. Podía sentir a Valeria observándome, su rostro pálido a la luz de las velas. Papá, por favor, yo puedo. No. Coloqué mi tarjeta de crédito en la cuenta, rezando para que la transacción fuera aprobada. Está bien, princesa. La sonrisa de Javier fue triunfante. Excelente. Aprecio a un hombre que entiende el protocolo adecuado. Volvió a revisar su teléfono, desplazándose por los mensajes como si el momento de mi humillación ya estuviera olvidado. Sabe, señor Reyes, a Valeria le preocupaba que usted no aprobara nuestra relación. Le dije que los adultos maduros siempre encuentran la manera de llevarse bien. La palabra maduros aterrizó como una bofetada. A nuestro alrededor, el restaurante zumbaba con una prosperidad silenciosa. El tintineo de la cubertería cara, el susurro de las telas de diseño, la risa suave de la gente que pertenecía a lugares como este. Nunca me había sentido tan fuera de lugar. Simplemente creo en tratar a la gente con respeto, dije con cuidado. ¿Respeto? Javier levantó la vista de su teléfono, con las cejas arqueadas en aparente confusión. Pensé que estaba siendo bastante respetuoso. Después de todo, le estoy permitiendo mantener las costumbres tradicionales. Algunos hombres en mi posición podrían insistir en arreglos modernos, pero entiendo la importancia de dejar que las generaciones mayores se sientan útiles. La copa de vino de Valeria temblaba en su mano. Javier, por favor, para. ¿Parar qué, cariño? Simplemente estoy teniendo una conversación con tu padre. Su tono era inocente, pero sus ojos brillaban con una diversión maliciosa, a menos que le incomode una discusión honesta sobre nuestros diferentes orígenes. El camarero regresó con mi tarjeta de crédito y un recibo.
Lo firmé con una mano que temblaba ligeramente. El importe de la propina doloroso pero necesario para mantener la dignidad frente al personal. $362 en total. Casi el salario de una semana. Ahí estamos, dijo Javier alegremente. Como si me hubiera hecho un favor. Nada como una buena comida para unir a la familia. Aunque supongo que esto es un gran salto respecto a sus experiencias gastronómicas habituales, señor Reyes. Me levanté lentamente, mi silla raspando contra el suelo de mármol. El sonido pareció resonar en el repentino silencio que había caído sobre nuestra mesa. Valeria me miró con ojos que contenían un creciente horror y comprensión. Gracias por la cena, continuó Javier, todavía sentado, todavía sonriendo. Estoy seguro de que Valeria apreciará ver lo bien que se llevan sus dos hombres favoritos. La crueldad casual de ello, la forma en que había orquestado mi humillación mientras se posicionaba como magnánimo, me dejó sin aliento. Esto no era nerviosismo o torpeza social. Esto era un asesinato de carácter deliberado, realizado con precisión quirúrgica frente a mi hija. Papá, susurró Valeria, levantándose también. Su anillo de compromiso captó la luz de las velas, arrojando destellos sobre el mantel como estrellas dispersas. Miré a Javier, todavía recostado en su silla con la confianza de un hombre que nunca había enfrentado consecuencias reales por sus acciones. Su traje caro, su pelo perfecto, su expresión engreída, todo en él gritaba privilegio y derecho. Valeria, dije en voz baja, creo que tenemos que hablar. Toqué suavemente el codo de Valeria, guiándola lejos de la mesa hacia un rincón más tranquilo cerca de la entrada del restaurante. Detrás de nosotros, Javier permaneció sentado, ya absorto en su teléfono como si los eventos de la noche fueran simplemente otra transacción comercial exitosa. El rincón estaba tenuemente iluminado, diseñado para conversaciones íntimas y momentos privados. A través del cristal ámbar, podía ver la concurrida calle del centro más allá. Gente normal viviendo vidas normales, sin ser conscientes del pequeño drama que se desarrollaba detrás del mármol cristalino. Papá, yo, comenzó Valeria, y luego se detuvo, retorciéndose las manos en su regazo. Princesa, mantuve la voz suave, aunque mi pecho todavía ardía con ira reprimida. Necesito que pienses de verdad en cómo nos trató a los dos esta noche. Ella miró fijamente la mesa entre nosotros, su anillo de compromiso captando la suave luz. Quizás solo estaba nervioso. Las primeras impresiones son difíciles, y él sabe lo importante que eres para mí. ¿Era eso nerviosismo? Pregunté en voz baja. ¿La forma en que habló de nuestro barrio? ¿La forma en que me hizo pagar mientras actuaba como si me estuviera haciendo un favor? Su rostro se sonrojó, pero todavía no me miraba a los ojos. Él está acostumbrado a un mundo diferente, papá. Costumbres diferentes. Quizás le pareció normal. Valeria, mírame. Levantó la cabeza a regañadientes, y volví a ver a mi niña, la niña que solía subirse a mi regazo cuando el mundo se sentía demasiado grande y confuso. Un hombre que de verdad te ama nunca humillaría deliberadamente a tu padre, dije. No se burlaría del barrio donde creciste ni despreciaría el trabajo que puso comida en tu mesa. Pero lo amo, susurró, y las palabras sonaron como una súplica. Y él dice que me ama. Creo que lo amas. Pero, cariño, el amor no es suficiente si no es correspondido de la misma manera. Extendí la mano sobre la mesa, cubriendo sus manos con las mías. He visto a los de su tipo antes. Empiezan con pequeñas faltas de respeto y van construyendo a partir de ahí. Esta noche fue una prueba, para ver cuánto aguantaría yo, cuánto excusarías tú. Se quedó en silencio por un largo momento, mirando nuestras manos unidas. Cuando habló, su voz era apenas audible. Vi cómo te miraba. Eso no era nerviosismo, ¿verdad? No, mija. No lo era. Nunca me ha hablado de esa manera, dijo rápidamente, como si defenderlo pudiera hacer desaparecer los acontecimientos de la noche. Siempre has sido dulce y atento. Estoy seguro de que lo has sido. Eres hermosa, exitosa, amable. Todo lo que un hombre como él quiere adquirir. La palabra tenía un sabor amargo en mi boca. Pero adquirir no es amar, Valeria. Amar significa apreciar lo que alguien valora, no despreciarlo. Las lágrimas se acumularon en sus ojos. ¿Y si tienes razón? ¿Y si he cometido un terrible error?
La pregunta me rompió el corazón. Pensé en todas las veces que la había visto luchar con decisiones, queriendo protegerla de cada decepción, pero sabiendo que necesitaba aprender a confiar en su propio juicio. Entonces averiguas qué hacer a continuación, dije simplemente. Y recuerdas que, pase lo que pase, no estás sola. Tienes gente que te quiere exactamente por quien eres, gente que nunca te pediría que te avergonzaras de dónde vienes. Se secó los ojos con la servilleta de tela, dejando pequeñas manchas oscuras en la tela cara. Pensé que era tan inteligente, tan independiente. ¿Cómo no vi esto? Porque tienes un buen corazón y crees en lo mejor de las personas. Nunca dejes que nadie te haga pensar que eso es una debilidad. Apreté sus manos. Mereces a alguien que honre lo que valoras, no a alguien que vea tu amor como un peldaño en su escalera social. A través de la división de cristal del rincón, pude ver a Javier todavía en nuestra mesa, ahora hablando animadamente por teléfono. Su lenguaje corporal era relajado, confiado, el de un hombre que creía haber ganado una victoria importante. Sigo pensando en la forma en que habló de nuestro barrio, dijo Valeria lentamente, como si fuera algo vergonzoso en lugar de un hogar. Tu madre y yo elegimos ese barrio porque estaba lleno de gente buena que se cuidaba mutuamente. Creciste rodeada de maestros, bomberos y dueños de tiendas que sabían tu nombre y te vieron crecer. Eso no es algo de lo que avergonzarse. Lo sé, dijo, pero su voz era incierta. ¿Lo sabes? Porque por la forma en que habló esta noche, pensarías que el trabajo honesto es algo que hay que ocultar, que las manos que construyeron tu casa del árbol y te enseñaron a cambiar un neumático eran de alguna manera vergonzosas. Volvió a mirar hacia Javier, que había terminado su llamada y ahora consultaba su reloj con evidente impaciencia. Probablemente se esté preguntando qué nos retrasa tanto. Déjalo que se pregunte. Mantuve la voz firme, aunque una parte de mí quería volver a esa mesa y explicarle algunas cosas sobre el respeto. Esta conversación es sobre ti, no sobre él. ¿Qué debo hacer, papá? La pregunta que había temido y esperado en igual medida. Pensé en María, en el consejo que le habría dado a nuestra hija en este momento. Solo tú puedes decidir eso, princesa. Pero elijas lo que elijas, estaré aquí. Y si alguna vez necesitas un lugar seguro donde aterrizar, nuestra puerta siempre está abierta. Asintió, nuevas lágrimas brotando. Te quiero, papá. Yo también te quiero, mija, más de lo que jamás sabrás. Se levantó lentamente, alisándose el vestido y recomponiéndose. Debería volver. Querrá irse pronto. Me levanté también, luchando contra el impulso de abrazarla y llevarla a casa como cuando era pequeña. Y el mundo había herido sus sentimientos. Solo recuerda lo que hablamos, ¿de acuerdo? Y confía en tus instintos. Son mejores de lo que crees. Caminamos de vuelta hacia el comedor principal juntos, su mano descansando ligeramente en mi brazo. El taxi se alejó de El Tenedor de Oro mientras la brillante fachada del centro de la ciudad comenzaba a desvanecerse detrás de nosotros. Me dejé caer contra el gastado asiento de vinilo, sintiendo cada uno de mis 58 años instalarse en mis huesos como el frío del invierno. Una balada suave sonaba en la radio del conductor, un marcado contraste con la sinfonía de bocinas y sirenas que forman la eterna banda sonora de la ciudad. A través de la ventana empañada, observé la transformación, los imponentes monumentos de cristal dando paso a edificios de ladrillo más antiguos, los escaparates de diseño reemplazados por bodegas de esquina y lavanderías. La gente en las aceras también cambió, de trajes de poder y tacones de diseñador a ropa de trabajo y zapatos prácticos. Mi mundo, el mundo del que Javier se había pasado la noche burlándose. Mi mano encontró la cadena de oro bajo mi camisa, los dedos cerrándose alrededor del cálido metal del anillo de bodas de María. 28 años desde que lo deslicé en su dedo, 18 desde que me lo quité por última vez. La promesa que le hice junto a su cama resonó en el silencioso espacio del taxi. Cuida de nuestra niña, Augusto. Manténla a salvo de cualquiera que la lastime. Creí entender lo que eso significaba entonces. Rodillas raspadas y desamores adolescentes. Tal vez algún chico de la universidad que no apreciaba su valía. Nunca imaginé a alguien como Javier, que podía cortar su autoestima en tiras mientras sonreía y lo llamaba amor.
El gran puente se extendía adelante, sus cables captando el reflejo de las luces de la calle como una red de hilos de plata. Abajo, el río oscuro fluía interminable hacia el puerto donde había pisado por primera vez la gran ciudad hace 40 años, recién salido del servicio militar con nada más que esperanza y determinación. ¿Qué harías tú, cariño?, susurré a la ventana, viendo el rostro de María formarse en la condensación. ¿Cómo la protejo sin perderla? Pero sabía lo que ella diría. María nunca había tolerado a los matones, ya llevaran trajes caros o vaqueros rotos. Cuando Valeria tenía 8 años y Tomás Morales seguía tirándole de las trenzas en la escuela, María había marchado a ese patio de recreo y le había dado a Tomás una lección sobre el respeto que lo dejó con los ojos muy abiertos y arrepentido, no con amenazas o intimidación, sino a través del simple y devastador poder de la autoridad moral. El taxi salió del puente hacia territorio familiar. Apartamentos de piedra rojiza con escaleras de incendios zigzagueando por sus fachadas, pequeños patios delanteros donde la gente cultivaba tomates y rosas en igual medida. La ventana de la señora Rodríguez brillaba con un cálido color amarillo, su telenovela nocturna proporcionando la banda sonora al ritmo de asentamiento del vecindario. Pensé en el rostro de Valeria en ese rincón tranquilo, en la forma en que su certeza se había resquebrajado cuando le pedí que mirara realmente el comportamiento de Javier. Estaba empezando a verlo. La condescendencia disfrazada de encanto, el control enmascarado como cuidado, pero ver y aceptar eran cosas diferentes, especialmente cuando tu corazón estaba invertido en una historia diferente. Se me oprimió el pecho al repasar las humillaciones de la noche, la forma en que Javier había despreciado nuestro barrio como pintoresco, como si el lugar donde había criado a mi hija fuera una especie de exhibición de museo. La crueldad calculada de deslizar esa cuenta por la mesa, sabiendo exactamente lo que me costaría, sabiendo que la pagaría de todos modos por el bien de Valeria, pero era más que dinero. Era el mensaje detrás de ello, que yo era viejo, débil, irrelevante, que mis valores eran anticuados, mi trabajo sin sentido, mi amor por mi hija nada más que un obstáculo a ser sorteado. Te equivocas en eso, muchacho, le dije a las luces de la calle que pasaban, totalmente equivocado. El taxi redujo la velocidad girando en mi calle, donde los árboles apenas comenzaban a mostrar los primeros indicios de los brotes de primavera. Las luces de los porches creaban charcos de cálida bienvenida, y pude ver al señor Flores al otro lado de la calle sacando la basura para la recogida de mañana. Gente normal, viviendo vidas normales, construyendo algo sólido con sus manos y corazones. Había pasado 30 años en este barrio, viendo a los niños crecer y marcharse, ayudando a los vecinos en divorcios, pérdidas de empleo y celebraciones familiares. Estas eran las personas que Javier veía como inferiores a él. Maestros, mecánicos y dueños de tiendas que medían su valía en relaciones en lugar de cuentas bancarias. El anillo de bodas presionó contra mi pecho mientras el taxi se detenía frente a mi casa. A través de la ventana delantera podía ver la sala de estar donde le había enseñado a Valeria a atarse los zapatos, donde habíamos visto dibujos animados los sábados por la mañana, y construido fuertes de mantas que cubrían la mitad de los muebles, donde María y yo habíamos planeado nuestro futuro, y donde había criado a nuestra hija solo cuando ese futuro fue truncado. Te prometí que la mantendría a salvo, le dije al asiento vacío a mi lado. Ese chico es peligroso, María, no con puños o armas, sino con algo peor. Quiere poseerla, no amarla. El taxímetro se detuvo y le di al conductor dinero en efectivo con una propina que lo ayudaría a llegar a casa con su propia familia. Mientras se alejaba, me quedé en la acera, mirando la casa que había albergado 3 generaciones de vida honesta. Mañana llamaría a Valeria. Hablaríamos de verdad sobre lo que había visto esta noche y lo que significaba para su futuro. No intentaría controlar su elección, pero me aseguraría de que entendiera qué elección estaba haciendo. Y si Javier decidía escalar esta guerra que había comenzado, bueno, aprendería que subestimar a un hombre por su ropa de trabajo era un error que acarreaba consecuencias. Subí lentamente los escalones de la entrada, la llave girando en la cerradura de la puerta que siempre había estado abierta para cualquiera que necesitara refugio o sabiduría, o simplemente una comida caliente y alguien que escuchara. Dentro, la casa esperaba en silencio, llena de recuerdos,
y la promesa de lo que vendría después. Habían pasado 6 semanas desde esa cena desastrosa. 6 semanas de tensas llamadas telefónicas y conversaciones cuidadosas. Valeria había estado haciendo preguntas sobre el respeto, sobre las relaciones, sobre la diferencia entre el amor y la posesión. Cada conversación ponía a Javier más agitado, más desesperado por recuperar el control. El sonido de un motor caro cortó la tranquila noche en el barrio, seguido por el portazo de un coche con fuerza innecesaria. A través de la ventana delantera, vi a Javier caminar a grandes zancadas por el sendero, su abrigo caro ondeando detrás de él como una bandera de batalla. No llamó. Aporreó la puerta. La abrí para encontrarlo de pie en mi porche, su habitual barniz pulido, agrietado y feo. Sin invitación, me empujó para entrar en la sala, sus ojos examinando los muebles modestos y las fotos familiares con un desdén no disimulado. «Tenemos que hablar», dijo, girándose para enfrentarme. Ahora, cerré la puerta deliberadamente, dejándola sin seguro. ¿Sobre qué? No te hagas el tonto conmigo. Su voz era aguda, agresiva. Valeria ha estado diferente desde esa cena. Está haciendo preguntas, teniendo dudas. Sé que le has estado envenenando la mente contra mí. ¿Lo he hecho? Mantuve mi tono nivelado, observándolo caminar de un lado a otro como un animal enjaulado en mi sala. ¿Qué crees exactamente que le he dicho? Le dijiste que fui irrespetuoso, que no valoro a la familia. Dejó de caminar, con las manos apretadas a los costados. La hiciste cuestionar todo sobre nuestra relación. Le dije lo que observé. Nada más y nada menos. Su risa fue áspera, quebradiza. Claro. El acto del padre preocupado, muy conmovedor. Se acercó, usando su altura para intentar intimidar. Pero esto es lo que vas a hacer. Vas a llamarla mañana y te disculparás. Le dirás que te equivocaste conmigo, que reaccionaste de forma exagerada. ¿O qué? La pregunta quedó suspendida en el aire entre nosotros. El rostro de Javier se sonrojó, y por un momento, la máscara se deslizó por completo. O descubrirás lo que es perder el acceso a tu hija permanentemente. Estudié su rostro, la rabia engreída, la desesperación bajo la fanfarronería. Este era un hombre al que nunca le habían dicho que no. Nunca había enfrentado una resistencia real. En su mundo, el dinero y el estatus resolvían todos los problemas. Compraban toda obediencia. Jovencito, dije en voz baja, creo que te estás olvidando de tu lugar. ¿De verdad? Sacó su teléfono, agitándolo como un arma. Una llamada a Valeria ahora mismo. Le digo que me amenazaste, que estás tratando de separarnos por celos. ¿A quién crees que le creerá? ¿A su prometido amoroso o a su padre amargado y solitario? ¿Es así como quieres jugar? Algo en mi tono lo hizo dudar. Por primera vez desde que había irrumpido por mi puerta, la incertidumbre parpadeó en su rostro. Permanecí perfectamente quieto, con las manos relajadas a los costados. Pero algo en mi postura le hizo dar medio paso hacia atrás. No lo entiendes, dijo, su voz elevándose. He trabajado demasiado para llegar a donde estoy. No dejaré que un viejo mecánico arruine todo lo que he construido. ¿Y qué has construido exactamente? Éxito, dinero. Un futuro. Hizo un gesto salvaje alrededor de mi modesta sala. Cosas que no entenderías. Logros reales. No solo esto. Esto dije, señalando las fotos de la infancia de Valeria en la repisa de la chimenea. Es una hija que sabe que es amada incondicionalmente. Estos son 26 años de cuentos para dormir. Rodillas raspadas y ayuda con los deberes. Así es como se ve el verdadero logro. Basura sentimental. Pero su voz había perdido algo de su filo. El mundo no funciona con cuentos para dormir, viejo. Funciona con poder y dinero. Y sabiendo cómo usar ambos. Quizás tu mundo sí. Me moví ligeramente, sin amenazar, pero posicionándome entre él y las partes más profundas de mi casa. Pero Valeria viene de un mundo diferente, uno donde el carácter importa más que las cuentas bancarias. Estaba sudando ahora, a pesar de la fresca tarde, su camisa cara comenzando a pegársele a la piel. Ella me elegirá. Cuando llegue el momento, elegirá la vida que puedo darle por encima de lo que esto representa. ¿Lo hará? Pregunté suavemente, porque por lo que he visto últimamente,
Está empezando a entender la diferencia entre ser provista y ser valorada. Por un momento, pensé que realmente podría golpearme. Todo su cuerpo se tensó, las manos se cerraron en puños, pero algo, tal vez la forma en que permanecí perfectamente tranquilo, tal vez algún instinto que le advirtió que estaba fuera de su elemento, lo hizo contenerse. Esto no ha terminado, dijo, pero las palabras carecían de convicción. Valeria es mía. Me eligió a mí, no a esto, no a ti. Valeria no es una propiedad, hijo. No le pertenece a nadie. Se dirigió a la puerta. Luego se volvió una vez más. No tienes idea de con quién estás tratando. En realidad, dije en voz baja, creo que tengo una idea bastante clara. Después de que se fue, me quedé en mi sala, escuchando su coche rugir y alejarse en la noche. A través de las paredes, podía oír la televisión de la señora Rodríguez, el perro de los Johnson ladrando a algo en su patio. Sonidos normales de gente normal viviendo vidas normales, pero nada de esto se sentía normal ya. Cogí el teléfono para llamar a Valeria. Luego lo dejé de nuevo. Esta conversación tenía que ser cara a cara. La tarde siguiente, estaba de pie fuera del edificio de apartamentos de Valeria en el centro, un pequeño ramo de margaritas, las flores favoritas de su madre, en mis manos curtidas. El portero me reconoció de visitas anteriores, asintiendo respetuosamente mientras anunciaba mi llegada. Que suba llegó la voz de Valeria a través del intercomunicador, cálida pero cautelosa. El viaje en ascensor hasta el piso 15 me dio tiempo para organizar mis pensamientos. ¿Cómo le dices a tu hija que su prometido vino a tu casa amenazándote? ¿Cómo equilibras la honestidad con la necesidad de dejarla tomar sus propias decisiones? Abrió la puerta antes de que pudiera llamar, y me sorprendió lo cansada que se veía. Círculos oscuros sombreaban sus ojos, y su habitual sonrisa brillante parecía forzada. Papá se hizo a un lado para dejarme entrar. ¿Qué te trae por aquí? Esto es para ti, le ofrecí las margaritas, viendo su rostro suavizarse al reconocer el significado. Y quería hablar. Su apartamento era hermoso. Todo líneas limpias y colores cuidadosamente elegidos que reflejaban su talento para el diseño. Pero noté lo estéril que se sentía en comparación con nuestra casa familiar. Cómo los muebles caros creaban distancia en lugar de intimidad. Déjame poner esto en agua, dijo, desapareciendo en la cocina. ¿Café? Eso estaría bien, princesa. Cuando regresó con 2 tazas humeantes, nos acomodamos en su sofá moderno, hermoso pero no particularmente cómodo. Metió las piernas debajo de ella como solía hacer de niña, y por un momento, volví a ver a mi pequeña. Quiero que sepas, comencé con cuidado, que pase lo que pase entre tú y Javier, te quiero completamente. Tu felicidad es lo más importante para mí, asintió, pero sus ojos estaban cautelosos. Pero también necesito que sepas que Javier vino a verme anoche. Su taza de café se detuvo a medio camino de sus labios. ¿Qué hizo? Estaba enojado. Dijo que habías estado haciendo preguntas, teniendo dudas. Quería que te llamara y me disculpara, que te dijera que me equivocaba con él. Mantuve mi voz firme, factual. Cuando me negué, hizo algunas amenazas sobre cortarme el acceso a ti. Valeria dejó su taza con manos temblorosas. No puedo creer que él, quiero decir, sabía que estaba molesto por las cosas. Pero ir a tu casa, ¿cómo actuó cuando volvió a casa anoche? Se quedó en silencio por un largo momento, mirando su café. Agitado, enojado. Dijo que había tenido un día difícil en el trabajo. Pero ahora que lo pienso, me miró con creciente horror. Papá, lo siento mucho. Nunca pensé que él... No tienes nada por lo que disculparte. Me incliné hacia adelante, cubriendo sus manos con las mías. Pero estoy preocupado por ti. La forma en que habló de ti anoche, como si fueras algo que poseía en lugar de alguien a quien amaba. Las lágrimas se acumularon en sus ojos. He estado pensando en lo que dijiste en el restaurante, sobre el respeto y cómo la gente trata lo que valoras. Se secó una mejilla con el dorso de la mano. Nunca había hablado de nuestro barrio como lo hizo esa noche. Nunca me hizo sentir avergonzada de dónde vengo. ¿Y cómo te sientes al respecto? Confundida, herida, liberó sus manos, rodeándose con los brazos. Lo amo, papá. De verdad que sí. Pero el hombre del que me enamoré no amenazaría a mi padre.
No intentaría alejarme de mi familia. La gente no suele empezar con los grandes comportamientos de control, dije suavemente. Empiezan con cosas pequeñas, criticando a tus amigos, haciéndote sentir culpable por pasar tiempo con la familia, haciéndote cuestionar tu propio juicio. Ella asentía, las lágrimas fluyendo libremente ahora. Ha estado haciendo eso. Pequeños comentarios sobre mis elecciones, sobre cómo debería vestirme para sus funciones de trabajo, sobre cómo mis amigos no son lo suficientemente sofisticados. Me miró con una comprensión creciente. ¿Cómo no lo vi? Porque lo amabas, porque querías creer en lo mejor. Me acerqué, rodeándola con mis brazos como cuando era pequeña y el mundo se sentía demasiado grande y confuso. Eso no es una debilidad, mija. Así eres tú, alguien que cree en la gente, que ve su potencial. Pero ¿qué pasa si estoy cometiendo un error? ¿Qué pasa si estoy desechando algo bueno porque tengo miedo? Pensé en María, en la promesa que le había hecho de proteger a nuestra hija de cualquiera que la lastimara. Pero la protección a veces significaba dar un paso atrás, dejarla encontrar su propia fuerza. Solo tú puedes responder a eso, dije, pero puedo decirte esto. Un hombre que de verdad te ama nunca intentaría separarte de las personas que te importan. El amor no hace ese tipo de exigencias. Lloró en silencio contra mi hombro mientras la luz de la tarde entraba a raudales por sus ventanas, iluminando los muebles caros y los accesorios de diseño que de repente parecían menos importantes que el simple acto de un padre consolando a su hija. No sé qué hacer, susurró. No tienes que decidir todo hoy. Pero recuerda, elijas lo que elijas, estaré aquí. Nuestra puerta siempre está abierta, y nuestro amor por ti nunca cambia. Se apartó para mirarme, sus ojos rojos pero más claros de lo que habían estado en semanas. Te quiero mucho, papá. Lo sé. Princesa. Lo sé. Nos sentamos juntos mientras la luz de la tarde se desvanecía, padre e hija reconstruyéndose sobre los cimientos de la honestidad y el amor incondicional. Lo que viniera después, lo enfrentaríamos juntos. El sol de abril se filtraba a través de los árboles en flor de los jardines eternos, proyectando sombras moteadas sobre las sillas blancas dispuestas en filas perfectas. Me encontraba en el borde del área de recepción, tirando de mi chaqueta, el mismo traje azul marino de la graduación universitaria de Valeria, que ahora se sentía inadecuado entre el mar de trajes de diseño. Los invitados se mezclaban en grupos, las copas de champán capturando la luz de la tarde como diamantes esparcidos. No reconocí a ninguno de ellos más allá de algunos amigos de la Universidad de Valeria, que me saludaron cortésmente desde el otro lado del césped. Todos los demás pertenecían al mundo de Javier. Cortes de pelo elegantes, relojes caros, conversaciones sobre carteras de acciones y vacaciones en otros continentes. La ceremonia había sido hermosa. Valeria resplandecía con el vestido de novia alterado de su madre. El encaje que María había elegido 40 años atrás se transformó en algo que honraba tanto el pasado como el presente. Cuando el ministro preguntó quién entregaba a esta mujer, me levanté con orgullo a pesar del nudo en mi estómago, sabiendo lo que probablemente me esperaba en la recepción. Disculpe, señor, se acercó un joven con una cámara. ¿Podría hacerse a un lado? Estamos tratando de tomar fotos familiares. Retrocedí, viendo a Javier posar con sus padrinos de boda, su sonrisa afilada como una navaja al verme retirarme. Este era su dominio ahora, sus reglas. Cada gesto me recordaba que estaba aquí bajo tolerancia. Una inconveniencia necesaria que debía ser gestionada y minimizada. Papá. Valeria apareció a mi lado, radiante a pesar de la tensión que podía ver en sus ojos. Ven a conocer a los amigos de la Universidad de Javier. Pero mientras nos acercábamos al grupo, Javier se materializó con una suavidad practicada. Cariño, el fotógrafo te necesita para unas cuantas fotos más. Tu padre puede presentarse solo. Ella dudó, mirando entre nosotros. Pero yo quería, confía en mí. Tendremos mucho tiempo para mezclarnos más tarde. Su mano en su cintura era posesiva, alejándola antes de que pudiera protestar más. Dejado solo entre extraños, deambulé hacia las mesas de la recepción, leyendo las tarjetas del lugar hasta que encontré mi nombre. Mesa 12, lejos de la mesa principal, entre la anciana tía abuela de Valeria y una pareja que no reconocí. El mensaje era claro:
Familia, pero por los pelos. Usted debe ser el padre de Valeria. Una mujer con perlas extendió su mano cuidada. Soy Carolina, colega de Javier. Nos ha hablado mucho de usted. La forma en que lo dijo sugería que las historias no habían sido halagadoras. Espero que todo bueno. Mantuve mi voz neutral. Su risa fue como campanas de viento en una tormenta. Oh, ya sabe cómo es Javier, tan ingenioso con sus observaciones sobre la gente. A nuestro alrededor, la recepción comenzó a fluir como un teatro coreografiado. Los camareros se deslizaban entre las mesas con bandejas de plata. Las copas de vino se rellenaban antes de vaciarse. Las conversaciones zumbaban con la fácil confianza del dinero, hablando con el dinero. Encontré mi asiento asignado y saludé a mis compañeros de mesa. La tía Ruth, que me apretó la mano con genuina calidez, y los Hernández, gente agradable que conocía a Valeria desde la infancia. Por un momento, rodeado de verdadera familia y amigos, me permití relajarme. Fue entonces cuando vi a Javier acercarse, su sonrisa de depredador firmemente en su lugar. Señor Reyes, ¿cómo lo encuentra todo? ¿A la altura de sus estándares? La pregunta llevaba púas envueltas en seda. Alrededor de la mesa, la conversación se calmó mientras la gente sentía la corriente subterránea. Todo está precioso, respondí con cuidado. Valeria y tú han hecho un trabajo maravilloso. Bueno, Valeria tenía ideas muy específicas sobre la elegancia. Creo que hemos logrado algo bastante sofisticado. Hizo una pausa, dejando que sus ojos recorrieran el lujoso entorno, aunque supongo que todo esto es bastante diferente a lo que usted está acostumbrado. Los dedos de la tía Ruth se apretaron en su servilleta. Los Hernández intercambiaron miradas incómodas. Diferente puede ser bueno, dije. Oh, absolutamente. La variedad es la sal de la vida. Javier se movió detrás de mi silla mientras me preparaba para sentarme para el servicio de la cena. Justo le contaba a algunos colegas antes sobre los diversos orígenes representados aquí hoy. Una sociología realmente fascinante. Comencé a bajarme en la silla, con una mano en cada reposabrazos. Cuando sentí el tirón brusco, la silla se sacudió hacia atrás, justo cuando mi peso se comprometía a sentarse, enviándome a estrellarme sin gracia contra el suelo pulido. El impacto me dejó sin aire. Mi chaqueta se rasgó en la costura del hombro. A mi alrededor, la conversación murió mientras las cabezas se volvían hacia el sonido. Uy, dijo Javier, su voz llevándose claramente a través del repentino silencio. Parece que alguien se está volviendo un poco inestable. La edad nos alcanza a todos eventualmente. Pero sus ojos brillaban con triunfo. Y en ese momento, su máscara se deslizó por completo. Quizás de todos modos estaría más cómodo, más cerca del nivel del suelo. Su lugar está en el suelo. Jadeos recorrieron las mesas cercanas. La tía Ruth se levantó a medias de su asiento, el horror escrito en sus rasgos curtidos. Los Hernández miraban en shock un comportamiento que violaba todos los principios de la decencia básica. Desde el otro lado del área de recepción, oí el grito de angustia de Valeria al verme en el suelo, su ramo cayendo olvidado mientras corría hacia la escena. Me quedé allí por un instante, sintiendo cada uno de mis 58 años, rodeado por el silencio de 100 personas que acababan de presenciar una crueldad deliberada disfrazada de accidente. A través de los árboles en flor, el sol de primavera continuaba salpicando las mesas de la recepción con una luz alegre, indiferente al feo momento que se desarrollaba debajo. Detrás de mí, oí el susurro de una tela cara y capté una voz familiar diciendo: «Nancy, deprisa. Ya llegamos muy tarde». Los recién llegados entraron por el arco principal del jardín. Una pareja distinguida que aún mostraba signos de un viaje apresurado. El hombre se movía con un inconfundible porte militar a pesar de su ropa de civil, escaneando la recepción con ojos practicados que lo abarcaban todo. El silencio incómodo, los invitados dispersos y el hombre que estaba siendo ayudado a levantarse del suelo. «Saúl, ahí estás». Una mujer cerca de la entrada saludó con alivio. Estábamos muy preocupados por el retraso del vuelo. Pero Saúl Solís se había detenido por completo. Su atención se fijó en la figura que luchaba por ponerse de pie con la ayuda de su hija. Algo en la forma en que el hombre mayor mantenía los hombros, incluso en apuros, desencadenó un recuerdo enterrado en lo profundo de sus reflejos entrenados en combate.
No puede ser, susurró, dejando a su esposa Nancy, sin explicación. Me estaba sacudiendo el polvo de mi chaqueta rota cuando oí unas botas cruzando el área de recepción con determinación. Botas militares. Aunque el hombre llevaba zapatos de vestir, el sonido de alguien que había pasado décadas aprendiendo a moverse con autoridad e intención. Señor. La voz cortó el murmullo de los invitados incómodos. Señor. ¿Es realmente usted? Levanté la vista de arreglarme la corbata para encontrar un rostro que no había visto en 20 años, envejecido pero inconfundible. Las canas ahora tocaban sus sienes. Las líneas marcaban sus rasgos, pero los ojos mantenían la misma inteligencia firme que recordaba de los bivacs en el desierto y las patrullas de medianoche. ¿Saúl? El nombre se me escapó antes de poder detenerlo. ¿Soldado Solís? Su rostro se transformó con el reconocimiento y algo más profundo. La gratitud arraigada de un hombre cuya vida había sido salvada y nunca olvidada. ¿Sargento Reyes? No puedo creerlo. ¿Qué está haciendo usted aquí? A nuestro alrededor, los invitados se acercaron, sintiendo el drama pero sin entender su origen. Javier estaba congelado, su triunfo agriándose en confusión mientras su padre se acercaba al hombre que acababa de humillar. «Es la boda de mi hija», dije en voz baja, mirando hacia Valeria, que observaba nuestra reunión con creciente asombro. Los ojos de Saúl se abrieron de par en par mientras la imposible coincidencia se registraba. Su mirada se dirigió a Javier, luego de nuevo a mí, procesando implicaciones que remodelarían todo lo que creía saber sobre este día. Su hija comenzó, y luego se detuvo, mientras la comprensión lo golpeaba como fuego de artillería. Su voz se elevó, llevándose por toda la recepción con la proyección de un hombre entrenado para dirigirse a las tropas en zonas de combate. Señoras y señores, necesito que todos entiendan algo. La autoridad en su tono exigió atención inmediata. Las conversaciones cesaron. Los camareros se detuvieron a mitad del servicio. Incluso el cuarteto de cuerdas bajó sus instrumentos. Este hombre, continuó Saúl, su mano cayendo sobre mi hombro con reverencia. Es el sargento Augusto Reyes, del ejército. En abril de 2003, en la base de operaciones avanzada Charlie en Irak, los insurgentes invadieron nuestra posición durante una patrulla nocturna. Nancy apareció a su lado, reconociendo la historia que había escuchado innumerables veces, pero sin esperar nunca conocer a su héroe. Sus ojos se llenaron de comprensión mientras miraba entre su esposo y el hombre que lo había salvado. Yo estaba herido, atrapado bajo fuego enemigo. La voz de Saúl transmitía una emoción que 20 años no habían disminuido. Este hombre, este héroe, arriesgó su vida para sacarme a un lugar seguro. Me cargó 300 metros a través de fuego activo hasta el punto de evacuación. Jadeos recorrieron la multitud, las cabezas se volvieron hacia mí con una nueva conciencia, recontextualizando todo lo que habían presenciado. El hombre en el suelo no era una vergüenza de clase trabajadora, era un veterano condecorado que se había ganado su honor con sangre y coraje. Lo recomendé para una medalla al valor, continuó Saúl. Su voz densa de orgullo y emoción, por su valentía bajo fuego, por salvar la vida de un compañero soldado, cuando cualquier persona razonable habría buscado refugio. El rostro de Javier se había vuelto blanco como la arena del desierto. Su boca se movía sin sonido mientras la magnitud de su error de cálculo se hacía evidente. El simple mecánico al que había estado atormentando era un héroe de guerra, condecorado por el tipo de coraje que Javier no podía imaginar poseer. Nunca me lo dijo, susurró Valeria, pero su voz se oyó en el silencio atónito. Las lágrimas corrían por sus mejillas mientras me miraba con nuevos ojos. Papá, nunca dijiste nada sobre... Solo hice mi trabajo, Saúl interrumpí, incómodo con la atención. Cualquier soldado habría hecho lo mismo. No, señor, no cualquier soldado. La voz de Saúl se quebró de emoción. Usted salvó mi vida para que yo pudiera volver a casa con Nancy, para que pudiera ver a mi hijo crecer, para que pudiera acompañarlo por este mismo pasillo hoy. Se volvió hacia Javier, cuyo rostro ahora mostraba horror al reconocer lo que había hecho. Este hombre es la razón por la que tengo una familia, declaró Saúl a la multitud silenciosa. Es un verdadero héroe nacional. Y si acabo de presenciar a alguien tratándolo con algo menos que un respeto total, sus ojos encontraron los de Javier, transmitiendo una decepción de padre que cortaba más profundo que cualquier grito.
El área de recepción zumbaba con conversaciones susurradas mientras los invitados procesaban la revelación. Las copas de vino yacían olvidadas en las mesas, mientras la gente miraba al hombre de la chaqueta rota que había llevado al padre de su anfitrión a un lugar seguro bajo fuego enemigo. Desde su posición a mi lado, Valeria buscó mi mano, apretándola con un orgullo y un amor feroces. «Bienvenido a casa», sargento, dijo Saúl formalmente, poniéndose firme en su traje de vestir, un soldado honrando a su comandante una última vez. El silencio se extendió como una respiración contenida hasta que Javier dio un paso adelante. Su rostro ceniciento pero resuelto. El depredador seguro de sí mismo que había orquestado mi humillación había desaparecido, reemplazado por un joven que se enfrentaba a los escombros de su propio carácter. Su voz se quebró, carraspeó y lo intentó de nuevo, dirigiéndose al micrófono que la banda había estado usando para los anuncios. «Necesito dirigirme a todos aquí». Los invitados se movieron incómodos, mientras él ajustaba el micrófono con manos temblorosas. Valeria se acercó más a mí, su agarre en mi brazo tenso de aprensión. «Lo que pasó aquí esta noche, lo que yo hice, fue inexcusable». Sus palabras se extendieron por el área de recepción, amplificadas para que todos las oyeran. «He pasado meses tratando a este hombre con falta de respeto y desprecio. Y acabo de enterarme de por qué eso me convierte no solo en alguien equivocado, sino en despreciable». Nancy Solís se llevó las manos a la boca, reconociendo la angustia de su hijo. Saúl permaneció rígido, esperando ver si el chico que había criado podría encontrar el coraje para enmendar las cosas. «Mi padre acaba de decirles que el sargento Reyes le salvó la vida en Irak». La voz de Javier ganó fuerza mientras se obligaba a continuar. «Lo que no les dijo es que durante los últimos meses he estado tratando a este héroe de guerra como si estuviera por debajo de mí, porque es un mecánico, porque vive en un barrio obrero en lugar del centro de la ciudad, porque fui demasiado inseguro y estúpido para ver más allá de mis propios prejuicios». Una mujer en la mesa 6 le susurró algo a su acompañante. Capté fragmentos. Quitó la silla, humillado deliberadamente. Me burlé de su barrio, su trabajo, sus valores. Lo obligué a pagar una cena carísima solo para verlo luchar con la cuenta. La confesión de Javier se volvía más dolorosa con cada admisión. Esta noche, le quité la silla y lo vi caer. Y luego le dije que su lugar estaba en el suelo. Jadeos resonaron en la recepción. Varios invitados me miraron con expresiones que iban desde la simpatía hasta la indignación. El fotógrafo, todavía sosteniendo su cámara, parecía inseguro de si debía documentar este colapso sin precedentes del protocolo de bodas. «¿Y por qué hice todo esto?», continuó Javier, su voz cruda de autorreproche. «Porque tenía miedo. Miedo de no estar nunca a la altura del servicio de mi padre. Miedo de que Valeria viera que no soy ni la mitad del hombre que son cualquiera de ellos. Así que intenté derribar a alguien que solo merecía honor y respeto». Se volvió directamente hacia mí, abandonando el micrófono para hablar desde el corazón. «Señor Reyes, sargento Reyes, lo siento profundamente. Usted salvó la vida de mi padre, y yo pagué esa deuda tratando de humillarlo frente a su hija. No espero el perdón, pero estoy pidiendo la oportunidad de ganármelo». El área de recepción se había quedado completamente quieta. Incluso el personal del catering había dejado de moverse, paralizado por el desmantelamiento público del orgullo de un hombre al servicio de su conciencia. «Quiero aprender de su ejemplo», continuó, con la voz quebrada. «Quiero convertirme en el tipo de hombre que merece ser parte de su familia. El tipo de hombre que protege y honra lo que importa en lugar de atacarlo por miedo». Las lágrimas corrían por el rostro de Valeria mientras veía a su nuevo esposo despojarse de toda pretensión, toda defensa, exponiendo sus defectos ante Dios y todos. Nancy se había acercado a Saúl, ambos padres observando a su hijo con una mezcla de desolación y esperanza. Di un paso adelante, sintiendo el peso del anillo de María contra mi pecho y la promesa que había hecho de proteger a nuestra hija. Pero la protección a veces significaba enseñar a otros cómo amarla adecuadamente. «Hijo», dije, mi voz llevándose claramente en el silencio, «se necesita más coraje para admitir los errores públicamente que para cometerlos en privado. Lo que importa ahora no es lo que hiciste, sino lo que eliges hacer de ahora en adelante».
El alivio inundó sus rasgos mientras le extendía la mano, y luego lo atraje hacia el abrazo que su disculpa se había ganado. La familia significa apoyarse mutuamente en todo, en los buenos momentos y en los momentos en que no estamos a la altura de quienes queremos ser. Bienvenido a nuestra familia, dije en voz baja solo para sus oídos. Y gracias por amar a mi hija, lo suficiente como para volverte digno de ella. Saúl se acercó con precisión militar, pero sus ojos contenían la calidez de un padre cuyo hijo finalmente había aprendido las lecciones más importantes. Estoy orgulloso de ti, Javier. Este es el hombre que crié, el que sabía que estaba ahí dentro. Nancy se unió a nuestro círculo, las lágrimas fluyendo libremente mientras nos abrazaba tanto a Valeria como a mí. Siento mucho lo que ha soportado, pero estoy agradecida de que mi hijo haya encontrado la fuerza para enmendarlo. El fotógrafo levantó su cámara con vacilación. ¿Debería? Sí, dijo Valeria con firmeza, su brazo alrededor de mi cintura y su mano encontrando la de Javier. Documenta esto. El momento en que nuestra familia realmente comenzó. Mientras los aplausos comenzaban lentamente y crecían hasta un crescendo, sentí la presencia de María tan seguramente como si estuviera a mi lado. Nuestra hija había elegido bien. No al hombre que Javier había sido, sino al hombre en el que se estaba convirtiendo. La banda reanudó la música. Las parejas se movieron hacia la pista de baile, y en algún lugar de los jardines de árboles en flor, la primavera cantaba su eterna canción de crecimiento y segundas oportunidades. Si te gustó esta historia, por favor, dale me gusta a este video. Suscríbete al canal y comparte tus impresiones sobre esta historia en los comentarios. Para escuchar la siguiente historia, haz clic en el cuadro de la izquierda. Gracias por mirar.